Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar nuestro servicio de estudio bíblico en esta tarde y vamos a cantar un himno. El himno es el 468. Proverbios 17 nos dice: en todo tiempo ama el amigo. Es el himno 468. Allí un buen amigo. Amén. Bien, pues saludamos a todos en esta noche, también esperando que el Señor bendiga sus vidas. Saludamos a aquellos que están también en redes sociales. Bueno, tenemos los últimos anuncios que tenemos en todos estos días. Recordar que este próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos allí en el parque Larry & Penny. Ya hemos pagado allí la caseta número 6 y allí estaremos a partir de las 10 de la mañana. Así que espero que todos nos animemos para ir a este evento también de nuestra iglesia. Recordar, bueno, ir con algunos pullovers, así como trae Bubi hoy, y como trae también Félix, y creo que también Pipe, y llevar algunos pullovers así alegóricos a nuestra iglesia, textos bíblicos, etc. Así que recordar, este próximo sábado a las 10 de la mañana, 10 y media, estaremos, a partir de esta hora, estaremos allí. Así que llevaremos también el carrito de golf, por si acaso internamente los hermanos tienen que trasladarse.
pues, algunas personas que tengan dificultades, pues que sepan que vamos a llevarlo. Y bueno, recordar también el campamento. El campamento, recuerden, faltan ya poquitos días, faltan unos 17 días aproximadamente para el campamento. El campamento ya es este próximo día 22, sería el viernes 22, sábado 23 y domingo 24. Recordar que el pastor Lemuel Márquez traerá este tiempo de conferencias. Y las conferencias se titulan, como decíamos el domingo, ¿alguien se acuerda? ¿A quién te quieres? ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? Son conferencias muy buenas, basadas en la palabra de Dios, como siempre hacemos, y realmente va a ser un tiempo muy bueno. Allí Gabriel y Amarillo también nos llevarán varios juegos, dinámicas, y bueno, pues ya saben que para este tiempo nuestra iglesia se prepara y esperamos que cada uno de ustedes esté ya preparado para estos días. Recordar también que este domingo es el Día de las Madres y tendremos el desayuno a las 9:30 de la mañana. Recuerden, 9:30, y es bueno que sean puntuales. ¿Por qué? Porque a las 10:30 comienza el tiempo de escuela bíblica dominical. Así que es bueno que usted esté temprano aquí para comenzar este tiempo. Los hombres tenemos que estar también bien temprano porque somos los que vamos a servir en las mesas a las madres. Así que espero que todos los hombres también nos respalden y estén aquí temprano para ese tiempo, para ese momento. Bueno, pues estos son los anuncios que tenemos ahora para mayo, este tiempo del ciclo de edificación del hogar y la familia, donde será un ciclo y un tiempo seguramente de una gran bendición para todas las familias también. Ahora me estoy llamando a María, que la abuela pueda llevarla, o sea, sacarla del hospital, y se le cayó de nuevo porque parece que le dio un mareo o algo, pero ella no quiere ir más para el hospital, la abuela. Así que estaremos orando por la abuela y por esta situación en que está. En el momento en que le llevan para la casa, se le cayó. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, los versículos del 7 al 17. Cuando lo tenga, por favor, pónganse de pie. Vamos a leer de forma alternada. Apocalipsis 12, 7 hasta el final. Comenzamos. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y os mejoráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo.
Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a pedirle a la hermana Naimi que tenga un momento. Señor y Dios, alabamos y glorificamos en este tiempo, Padre, y damos gracias por tenernos aquí, Señor. Otro miércoles más estudio y domingo, te damos gracias por todos los demás que están aquí. Y te pedimos, Señor, que tú seas con el pastor, que tú seas con la palabra, que nos ayudes a nosotros a entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, que nos ayudes a poner tu palabra en práctica, Señor, a compartir con otros, Señor, alertando, Dios mío, que son cosas reales que van a suceder, Señor, y que tú vayas pronto. Te pido, Señor, que tú seas con el ensayo de los niños, con el ensayo de los adultos también, Señor, y que tú seas con todos los hermanos que están enfermos, o con aquellos que tienen familiares que están enfermos o convalecientes por alguna enfermedad, recuperándose, Señor, que tú obras en su vida, que tú le des sanidad, Padre. Sea con el resto del culto, sea con las actividades de esta semana, con el tiempo que vamos a estar pasando el sábado, Señor, juntos en armonía, Señor, con tu palabra. Que todo sea bendición, Señor, y también sea el día de las madres. Gracias por ellas, gracias por todos los sacrificios, Señor. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y los niños y jóvenes tienen su ensayo. Me ha alegrado mucho ver a los niños ahí leyendo fuerte la palabra. Qué bueno. Vamos a hacer un pequeñito resumen de la primera parte del capítulo 12 que estudiamos, donde se habla, bueno, quiero en primer lugar decir que este capítulo 12 tiene mucho simbolismo, o sea que las cosas no son definitivamente literales, y todos sabemos la diferencia que hay entre las cosas literales y las cosas simbólicas. Si no hay un libro que las represente mejor, precisamente que el libro del Apocalipsis, pero para ello también tenemos que explicarlo porque nos basamos en versículos bíblicos también del Antiguo Testamento, específicamente de Daniel y también de Ezequiel, pero específicamente más de Daniel e Isaías también, como hemos hablado en otras ocasiones. Ahora, aparece una mujer allí vestida de ¿qué decía? De sol, y la luna estaba debajo de sus pies, y dice que tenía una corona de ¿qué? De 2 estrellas, y ella está embarazada y está a punto de dar a luz. Ya todas estas cosas las explicamos el pasado miércoles, no tenemos por qué explicarlo actualmente, pero dice que luego aparece un dragón rojo, dice identificado, bueno, rojo, recuerden que es por la sangre, dice que él ha sido homicida desde el principio, y vemos que él está identificado, este dragón, más adelante, como específicamente como Satanás, lo dice directamente, y dice que devorar a quién, al niño, que va a dar en cuanto nazca, ¿verdad? ¿Cuántas veces Satanás intentó sacar de contexto a la misma nación de Israel, eliminarla? Bueno, conocemos el libro de Esther, conocemos todos los ataques antiguamente con los diferentes imperios que se hizo en contra de la nación de Israel. Sabemos la cantidad de veces que Israel también fue esclava de tantos imperios y tantas naciones. Ahora, la mujer, ¿a quién representa? A la nación, efectivamente, al pueblo escogido por Dios, a Israel, de la cual vino el Mesías. ¿Y el niño a quién representa? A Jesús. O sea, que regirá, como dice aquí la palabra, todas las naciones con vara de hierro. Ahora, el dragón en aquel momento intentó impedir, como siempre lo ha hecho, impedir el plan de salvación, el plan de Dios. Pero el niño, dice la palabra de Dios, que el niño fue, pero ya cuando no era niño. Dice que este niño después fue arrebatado al cielo. Estamos hablando ya de la ascensión. Y este versículo que leímos el pasado miércoles, en ese versículo se resume la historia en un solo versículo del nacimiento de Cristo y también de su ministerio
de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, mostrando la exaltación de Cristo. Y después esta mujer huye al desierto. Dice también, estamos todavía hablando del pasado miércoles, donde Dios la protege por un tiempo de ¿cuánto? 1260 días. ¿Qué cuánto es? 3 años y medio. 3 años y medio, exactamente. Y allí fue un periodo de prueba, fue un periodo de persecución, pero al mismo tiempo fue un periodo también de cuidado divino. O sea, Dios le preservó de todos sus enemigos. Y el mensaje central de esta primera parte y también de la segunda parte que vamos a ver es que Dios no puede, o sea, Dios protege a su pueblo aunque Satanás quiera derrotar a las naciones, aunque el diablo quiere imponer sus condiciones, las características de asesino, de ladrón, de salteador, etcétera, que es él. Bueno, pues él realmente lo que hace es el Señor, bueno, pues quitarlo del medio y proteger siempre al pueblo de Dios. Vamos a ver los restantes versículos de este capítulo 12. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Vamos a comenzar leyendo el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Muy bien. Bueno, hubo, dice, una gran batalla en el cielo. Quiero destacar algo. En la medida en que en el cielo hay grandes batallas también, ocurre el mismo paralelo en la tierra. Entonces, debemos destacarlo porque vamos a ver primeramente qué es lo que está sucediendo aquí en este primer versículo. En primer lugar, quisiera decirles a ustedes quién es Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel. Ahora, Daniel 12:1, fíjense. Daniel, nos remitimos a Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea que era un arcángel que estaba en favor, siempre ha estado en favor de la defensa del pueblo de Dios. Entonces, vemos que Miguel es un ser angelical y es un ser con un rango muy alto, porque el hecho de ser arcángel, la Biblia lo representa de esa manera. Entonces, lo representa también como el defensor del pueblo y es llamado específicamente arcángel. Pero fíjense, el único versículo que nos dice que es un arcángel es Judas. O sea, en Judas, que tiene un solo capítulo, en Judas 9, pues nos dice allí que es un arcángel, el cual significa ángel principal o significa también jefe de los ángeles. Y vemos que aquí en Apocalipsis 12 aparece enfrentando directamente a Satanás. Entonces, ese arcángel de Dios vemos allí que está enfrentando a Satanás. Entonces, Daniel 12:1, la Biblia, ¿cómo lo llama? Dice, el gran príncipe, dice que está de parte de los hijos de tu pueblo. Entonces, esto nos muestra que el arcángel Miguel tiene una autoridad muy alta. No es un ángel normal, sino un arcángel. Y vemos que, quiero aclarar algo. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado alguna vez, en alguna ocasión, como algunas sectas, como los Testigos de Jehová, por ejemplo, como los Adventistas y otras más, ellos dicen que el arcángel Miguel es Jesucristo. Cuidado. Esto es un error, esto es una falsa doctrina, y eso es una falsa comprensión de las Escrituras. Uno de los textos en los cuales ellos se basan es en primera a los Tesalonicenses, donde dice que el mismo Señor con voz de mando y con voz de arcángel. Entonces, ellos piensan que Jesucristo es el arcángel Miguel por esa razón. Pero si se dan cuenta, lo primero que dice, con voz de. O sea que no es el arcángel. Además, hay otras cosas que también quiero decirles un poco más adelante. Esto no lo respalda la Escritura para nada. Fíjense el detalle en Judas 9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí hay dos cosas importantes, aquí en este versículo 9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel, lo primero que menciona, el único lugar donde menciona que Miguel es un arcángel. Y lo otro que menciona es que dice,
sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Cómo es posible que si Él es Jesús, va a decir que el Señor te reprenda? O sea, es una teología que no es tan difícil de conocer, porque esto hace ya una distinción entre Miguel y entre el Señor. Bien, vamos a seguir con la batalla esta que está librada en el cielo. Vamos a ver dos hermanos más que me lean los versículos 8 y 9. Apocalipsis 12, desde el 7 hasta el 17. Dos hermanos que me lean el 8 y otro el 9. Que no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, si se fijan que han seguido bien la lectura, se darán cuenta que Satanás es arrojado del cielo. Entonces, o sea, pasa de tal manera que ya no tiene ningún tipo de acceso a estar allí en la presencia de Dios. Y esto vamos a explicarlo un poquito más adelante. ¿Cómo es que Satanás está en el cielo? Vamos a verlo un poco más adelante. Bueno, pues, ahora, aunque fue arrojado a la tierra, por supuesto no fue todavía su desenlace final. Faltan cosas por ver. En Apocalipsis 20, nos estamos adelantando un poquito, vamos a leerlo de todas maneras para que ustedes vean. Voy a leerlo. Apocalipsis 20 del 1 al 3 y el versículo 10. Allí nos dice, Apocalipsis 20, 1 al 3 y el versículo 10. Dice, no, todavía. Háblate de Apocalipsis 20, voy a leer Apocalipsis 20 del 1 al 3 y el 10. Dice, y esto ya en el futuro, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y el versículo 10 nos dice, recuerden lo que dice, debe ser desatado por un poco de tiempo, recuerden eso. Y el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, esta es definitivamente la suerte final que va a correr, que va a tener Satanás. Ahora, hasta que el diablo sea atado definitivamente, el diablo tiene cierto acceso a Dios. Entonces, no quiere decir que él esté compartiendo la gloria de Dios ni que esté disfrutando de los temas y las cosas del cielo, sino que de alguna manera Dios permite que se acerque a él. Recordemos a Job. Hubo un diálogo allí, en verdad. Y también nos dice en Lucas, yo vi al diablo caer como un rayo desde el cielo. O sea, eso también lo veremos más adelante, quizás no hoy, pero sí lo veremos más adelante. Quiere decir que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, también para acusarnos a nosotros, que también lo veremos más adelante. Ahora, en este versículo 9 que estamos estudiando, allí se menciona a Satanás como diablo y como Satanás. La palabra diablo en el griego significa calumniador, o significa también acusar falsamente. Y el nombre, el acusador. Y entonces el nombre de Satanás significa también adversario, significa enemigo. Quiere decir que de la manera que él ha seguido y ha estado engañando al mundo en estos tiempos, también seguirá y engañará al mundo en los tiempos de la tribulación. De la misma manera, él tendrá acceso al engaño en ese tiempo, y todavía va a ser, yo creo que algo donde va a desatar toda su furia, porque ya hemos visto anteriormente todo lo que pasa en la gran tribulación, que cuando las personas están viendo los milagros, están viendo todas estas cosas que están sucediendo en el cielo, en la tierra, las señales, y aún así muchos de ellos incluso no creen, y más bien lo que hacen es blasfemar contra Dios. Entonces, después de la tribulación, sabemos que el diablo, Satanás, será atado por ¿cuántos años? Por 1000 años. Será atado por 1000 años. Y en ese tiempo de bonanza que tendremos en esos 1000 años, en ese milenio, pues Satanás no va a tener ninguna incidencia sobre los habitantes de la tierra. Va a estar atado, como dice la palabra de Dios, por ese milenio, por esos 1000 años, y no va a
a interferir con los planes, por supuesto, de Dios, ni jamás lo ha hecho. Precisamente aunque lo haya manifestado e intentado en tantas ocasiones, pues no lo va a poder lograr. Pero cuando sea soltado del abismo, dice por un breve periodo de tiempo, como decía también en ese versículo, dice que volverá a sus tácticas engañosas por ese periodo de tiempo nada más, e inmediatamente él será atado allí con el falso profeta y la bestia, y será definitivamente, y el anticristo, y será definitivamente encerrado para siempre. Nos dice también el versículo 8 del capítulo 20, Apocalipsis 28, dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto será al final del milenio, al final del milenio. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice de nuestra lectura de hoy el versículo 10. Entonces la voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de sus hijos, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea, seguidamente a la expulsión de Satanás del cielo que vemos aquí, le sigue una gran voz del cielo que allí estaba escuchando Juan, la cual proclama que el triunfo de Dios y el día de la victoria, la llegada del día de la victoria de su pueblo. Y este versículo 10 es como si fuera el anticipo ¿de qué? Del reino milenial. Es como si fuese el anticipo. Y al mismo tiempo también se proclama que es glorioso el momento en que Satanás es arrojado definitivamente allí del cielo y ha sido lanzado fuera y ya no va a acusar nunca más a los hijos de Dios. Y esta última frase que nos dice aquí: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, aquí nos dice dos cosas. ¿Qué le sugiere a usted esta expresión? Dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, lo primero que tenemos que decir era lo que decíamos precisamente antes, donde de alguna manera Dios permite que Satanás esté allí en su presencia, acusando a sus hijos. Y en segundo lugar, es que Satanás no desperdicia ningún momento. O sea, él acusa constantemente a usted. Él le acusa delante de Dios. Él le acusa, no, porque o Álida, o Fife, o el pastor, o fulano. O sea, nos acusa constantemente, no pierde momento. Y cuando dice día y noche, ¿qué significa esto? En todo momento, constantemente acusando a los cristianos allí delante de la presencia de Dios. Esas son las dos cosas que nos dice este versículo, que lo voy a leer de nuevo esta parte. El que los acusaba en pasado, delante de nuestro Dios, día y noche. Pero también tenemos dos cosas que responder. Lo primero es que las acusaciones contra los creyentes, las acusaciones de Satanás contra los creyentes no proceden. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo, ¿qué es? Nuestro abogado. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que, ¿qué acusación? A ver, o sea, ¿quién acusará, como dice también ahí en Romanos 8, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, lo segundo es que el acusador no podrá acceder más, o sea, a acusarnos a nosotros, porque no podrá estar nunca más delante de la presencia de Dios. Vamos a ver dos hermanos más que me lean los versículos 11 y 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poder. ¿Qué dicen las 5 primeras palabras del versículo 11?
y ellos le han. Ahora, ¿quiénes son ellos? Los cristianos. Exacto, los cristianos. O sea, y lo han hecho a través de qué? De la sangre del Cordero. O sea, las acusaciones contra los que han sido perdonados por Cristo, esas acusaciones sobre aquellos que hemos sido perdonados por Cristo, no prevalecerán jamás. Lo dijo el apóstol Pablo, como le decíamos allí en Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y al final nos dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y el versículo 12 comienza con una exclamación más bien de júbilo para los que moran en los cielos. Para los cielos y para los que moran en los cielos. Sin embargo, para la tierra y el mar, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice? Hay malas noticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo va a recrudecer sus esfuerzos allí contra la nación de Israel, en contra de Dios y también en contra de toda la humanidad. Así que le queda poco tiempo. Exacto. Vamos a ver dos hermanos más que me lean el versículo 13 y el 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad del tiempo. Exacto. Bueno, en el versículo 13, ¿qué es lo que básicamente vemos? Es la persecución a que es sometido el pueblo de Dios. Entonces, nos habla también de dos alas de la gran águila. ¿Qué ustedes creen que puede significar esto? Realmente le puso alas. Recuerden que este capítulo está lleno de símbolos, de simbología. Es muy simbólico. Entonces, esto en un sentido simbólico es una ilustración, pero es una ilustración gráfica del cuidado que tiene Dios en favor de su pueblo. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Entonces es, como les decía, algo que tiene un sentido figurado, no son alas reales. Y en este caso, ¿qué significan las alas? Significan en primer lugar protección divina, que es lo primero que significa. Y se menciona frecuentemente en algunos versículos que se los voy a mencionar, aunque no los vamos a leer. Allí, Deuteronomio 32, del 9 al 12, el Salmo 91:4 y también Isaías 40:31. Y el versículo 14, que hemos leído también, dice que tomó a su pueblo y le llevó a un lugar por donde fue sustentado ¿por qué tiempo? Por 1260 días. Exactamente. Dos tiempos, un tiempo y la mitad de un tiempo que son los 3 años y medio. Esto corresponde, recuerden, a la segunda mitad de la tribulación, o sea, lo que es la gran tribulación. Allí lo vemos en el versículo 6 y también en el capítulo 11, que ya lo vimos, del 2 al 3, y en el capítulo 13, en el versículo 5. Dos hermanos diferentes que me lean el verso 15 y el verso 16. Agua como un río para que fuese arrastrada por el viento. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, yo también les pregunto a ustedes, ¿esto es otro símbolo o esto es real? Esto pertenece a las cosas literales. ¿Fue un río realmente lo que él echó detrás de él? Bueno, pues, fíjense. Esta agua, como un río que es echada tras la mujer allí por Satanás, esto indica un gran ejército que estará en contra de Israel como si fuese una inundación. Y entonces, si usted me preguntará, bueno, ¿y de dónde el pastor dice eso, saca esa conclusión? Bueno, pues en la Biblia muchas veces compara invasiones militares con inundaciones devastadoras. Por ejemplo, en Isaías 8, 7 y 8, habla de ríos impetuosos y habla de inundaciones, y esto se refiere allí en ese capítulo
de Isaías a la invasión posterior de un imperio que era el imperio asirio en contra de Judá. Entonces, para hablar de los imperios en aquellos tiempos, lo compara con inundaciones, con agua, con situaciones devastadoras. Entonces, claro. Entonces, ese río específicamente no es literal, no es agua, sino que es un ejército en contra de la nación de Israel, en contra de la mujer, que dice aquí. Y el verso 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y aquí, ¿qué vemos? En primer lugar, la intervención de Dios, la intervención divina para ayudar a su pueblo. No sabemos si cuando se abre la tierra, no sabemos si será un terremoto de lo que menciona la palabra de Dios que habrá en estos tiempos. O sea, no dudemos que pueda haber sido así, un gran terremoto que se abre y se traiga a todos los invasores, porque el Señor siempre protegerá a la nación. Y el último versículo, el 17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Correcto. O sea, vemos aquí que Satanás estaba visiblemente humillado por las cosas que habían acontecido y lleno de ira. Y vemos que él de esa manera derramará su cólera en contra de quienes, de todos aquellos que sean seguidores de Cristo y aquellos que pueda encontrar por el camino, tanto judíos como no judíos, como gentiles, es decir, contra aquellos, dice, que guardan que los mandamientos de Dios y tienen que el testimonio de Jesucristo. O sea, no habrá paralelo de esa persecución tremenda, infernal, podríamos decir perfectamente, porque viene directamente desde el infierno. La persecución contra aquellos cristianos que ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, vamos a ver algunas cuestiones, algunas cosas de lo que va a pasar. ¿Con quién? ¿De qué nos habla el capítulo 13? Está hablando de una bestia. Entonces, ¿qué ustedes creen? Ustedes, las películas esas que ustedes ven que presentan una bestia inmensa, ¿ustedes creen que eso puede hacer eso? ¿Eso es literal? ¿O es simbólico? No quiero ponerlo en aprieto, pero realmente es simbólico. Es simbólico. ¿Por qué? Porque esto no es un animal terrorífico, sino más bien que representa un poder político mundial. Esa bestia, a partir del próximo estudio, el cual vamos a tener allí en el capítulo 13, lo que representa es un sistema político mundial. Así que lo veremos. Al final de este capítulo 13 vemos también cómo este sistema político mundial es el que intenta poner la marca, y lo logra, la marca del 666, allí en el dorso de la mano derecha y la frente de aquellos que va a controlar de manera definitiva y final. Así que Dios les bendiga, hermanos, en este estudio. Si hay alguno que tiene alguna pregunta o alguna duda o algún aporte, pues puede hacerlo en este momento. Ahí en el libro de Daniel hay un capítulo que habla de la oración de Daniel, no había sido respondida, que era el ángel, era el arcángel Miguel que estaba también peleando, ¿no? Con el Satanás. Y ahora mismo no tengo ahora el dato. Sí. No tengo el dato, no me he metido ahí todavía en eso. O sea, no te puedo responder esta pregunta exactamente. Pero bueno, es interesante. Hay que leer esa sección, esa parte para... Ajá, sí, eso sí. Sí, pero los pormenores... ¿Es el arcángel Miguel o la... No menciona... No, la palabra arcángel solamente está en Judas. Solamente lo menciona Judas. Las otras veces menciona a Miguel y las veces que Daniel... Sí, aunque no significa que no sea arcángel, por el hecho de que no lo mencione en Daniel. En Daniel es presentado como el protector del pueblo de Dios, las veces que lo menciona, porque siempre está defendiendo al pueblo de Dios, es la idea, en los versículos también que leímos. Pero que no lo menciona como arcángel, nunca, solamente, pero bueno, sí, Miguel. Por eso, esa es la confusión también de
de las sectas esas que existen por ahí, y definitivamente vemos que lo que hacen es que no estudian la palabra, porque la palabra de Dios tú no puedes solamente sujetarla a un solo versículo, tienes que ver el contexto general de todas las cosas. Entonces solamente por ese versículo allí en Daniel donde dice que el Señor sea quien te reprenda y quien sobre el cual efectivamente ya se sabe que definitivamente no es sino que es lo que decía Judas, un arcángel. ¿Alguien más? Bueno, vamos a recoger nuestras ofrendas. Vamos a pedir a Juan Carlos y a Arturo que nos ayuden. Vamos a terminar cantando el himno, no sé si Cristo se sabe, el 483, hay un nombre nuevo en la gloria. $483. Entonces vamos a cantar este himno, hay un nombre nuevo en la gloria.
Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu paz. Gracias por tu palabra expuesta, Dios. Permite que podamos escudriñarla, Dios. Gracias por la vida del pastor, le ponemos en tus manos, a él y a su familia, que tú le sigas bendiciendo, le sigas llenando de tu palabra para traernos todo el día a través de tu palabra. Gracias por este tiempo, oramos también por los enfermos de la congregación, los ponemos en tus manos, para que seas tú obrando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, hermano.